¿Qué opinión tenías del coronavirus a inicios de año en 2020 cuando se sabía en las noticias lo que en otros países sucedía? Opinaba que si un país tan desarrollado como lo es China se le había salido de las manos tener cierto control sobre la propagación de dicha enfermedad, de dicho virus, me temía que en nuestro país, que realmente escasean en la mayoría de los hospitales públicos, escasean medicamentos tan simples como paracetamol. Me temo que, o me temía en ese entonces, que la magnitud o el impacto que se llevaría en la sociedad sería mucho mayor aquí en México. ¿Cómo recibiste la o las noticias de que en México ya tenía casos de coronavirus? Simplemente en mi universidad fue de las pocas, o se corría el rumor de que ya había 2 infectados, porque, bueno, acabamos de entrar a clases y ya había ido chicos que venían del extranjero o que habían viajado en vacaciones al extranjero, habían sido infectados. Entonces, no me sorprendí el que ya hubiera casos, sino que tenerlos tan cercas fue algo realmente impactante. ¿Qué opinión tienes sobre las medidas que ha implementado el gobierno de la República? Realmente insuficientes. ¿Qué opinión tienes sobre las medidas que ha implementado el gobierno del estado de Jalisco? Una labor mucho más grande o mucho más proteccionista para para la sociedad que lo que el gobierno de la República está manejando en medidas. Considera, ¿Consideras que son necesarias algunas otras medidas para contrarrestar al coronavirus? Es que aquí tenemos que tener en cuenta dos factores, en que en salud se debe de controlar o de, ¿cómo se le diría? Sí, pues controlar la propagación, pero también tenemos de que nuestra sociedad, ¿cómo se llama? La economía se basa realmente de las tienditas o del comercio de microempresas, y que realmente la mayoría de la población no tiene para sostenerse ni siquiera una semana. Vivimos al día, la gran mayoría de la población vivimos al día. Entonces, pues no se pueden hacer muchas medidas, porque o tienes de que la gente no va a tener para salir de esta recesión económica, o tenemos el otro frente, que se propague demasiado el virus y en algunos casos mueran ciertas personas de bajos recursos. ¿Qué opinas del aislamiento que piden las autoridades como medida preventiva del contagio de coronavirus? Buena, pero insuficiente. ¿De qué manera te ha impactado el estar en cuarentena de aislamiento? Pues realmente de ninguna. Yo siempre he estado muy aislada en mi casa, así que soy una persona que nada más hace sus actividades extraescolares o de cambio de rutina, pero son muy pequeños cambios de rutina, así que no hay gran cambio. Debido al aislamiento, ¿has vuelto a hacer actividades que antes no hacías o empezado a hacer actividades que habías dejado de hacer? Más bien he empezado a retomar proyectos en mi casa que no los había hecho o los había postergado. En tu localidad, ¿cómo se viven las medidas de aislamiento? Pues están ¿cómo se llaman? Dos frentes. Uno en el que no pasa nada y otro de medidas extremas, de que la gente realmente no sale o está encerrada en su casa y evita salir lo más posible. De manera cercana, ¿has sabido de algún caso de contagio de coronavirus? Y si es así, ¿cómo ha cambiado tu entorno? De manera cercana no me he enterado de ningún caso. ¿De qué manera impulsas
tú el bienestar en las personas que comparten contigo el aislamiento? Bueno, pues no saliendo, lavándome las manos continuamente y ya, son las únicas medidas que realmente tengo. Gracias. Nada. ¿Qué opinión tenías del coronavirus a inicios de año en 2020? Tenía la opinión de que México no estaba preparado para lo que se decía que iba a ser, porque desde un principio se dijo que iba a ser una pandemia mundial. ¿Cómo recibiste la noticia de que en México ya había casos de coronavirus? Con tristeza, porque sé que no estamos preparados para eso, ni la gente, ni las autoridades, ni el servicio hospitalario. ¿Qué opinión tienes sobre las medidas que ha implementado el gobierno de la República? Que se han tardado en muchas, han sido muy frágiles, no se ha actuado con más energía. ¿Qué opinión tienes sobre las medidas que ha implementado el gobierno del estado de Jalisco? Ese ha sido el estado que más se ha adelantado, aunque han criticado mucho al gobernador, pero están bien las medidas que ha tomado. ¿Consideras que son necesarias algunas otras medidas para contrarrestar al coronavirus? Mucho más, se necesitan más medidas más enérgicas para que la gente no está obedeciendo. ¿Qué opinión del aislamiento que piden las autoridades como medida preventiva de contagio del coronavirus? Está muy bien, necesitamos hacer más y hacer un esfuerzo. Comer si es necesario tortillas con sal, pero aguantar, porque es el único medio que tiene México para poder salir adelante, ya que no cuenta con otros medios. ¿De qué manera te ha impactado el estar en cuarentena de aislamiento? De cierta manera no me ha impactado mucho, porque estoy resignado a hacer lo que se dice por el bien de todos. Debido al aislamiento, ¿has vuelto a hacer actividades que antes no hacías o empezado a hacer actividades que habías dejado de hacer? Sigo mi vida normal dentro de lo que soy yo, mi rango de movimiento, sigo igual. En tu localidad, ¿cómo se viven las medidas de aislamiento? En donde yo estoy viviendo ahorita, las medidas de aislamiento no se han tomado en cuenta para nada. Las personas al parecer no alcanzan a comprender la dimensión del problema. ¿De qué manera has sabido de algún caso de contagio de coronavirus? Si es así, ¿cómo ha cambiado tu entorno? No, de aquí en mi entorno en el que estoy no he sabido de un caso. Hubo un rumor de un caso y la gente se preocupó, pero al parecer fue falsa alarma. ¿De qué manera impulsas tú el bienestar en las personas que comparten contigo el aislamiento? Procurando alentarlas a que hagan el aislamiento total, a explicarles por qué, que nos puede hacer mal si no estamos en aislamiento, que sería una catástrofe. Gracias.